En este 18XX empezamos con una subasta inversa, que es esto que veis aquí. En el turno de cada jugador, lo que vamos a hacer es o comprar una de las acciones privadas o bajar el precio de 5 en 5, como veis aquí. ¿Vale? Esto permite que haya un pequeño juego de push your luck. El siguiente jugador compraría una o bajaría. Cuando un jugador compra una privada, en ese momento tiene la posibilidad de pasar. Si todos los jugadores pasan, lo que ocurriría es que se haría una OR, una operación round, donde los jugadores cobrarían el ingreso de cada una de sus privadas. Esta subasta inversa, se acabaría en el momento en el que todas las acciones, todas las compañías privadas hayan sido compradas. Las privadas en este juego vienen muy bien explicadas. Arriba viene el título de cada una y aquí aparece en qué momento las públicas pueden comprarlas y por qué valores y en qué momento cierran. La mayoría cierran en el momento en el que se compra el tren 5. Aquí aparecen los ingresos que nos van a dar en cada una de las ORs. Voy a explicaros lo que hace cada una de las capacidades especiales, ¿vale? La primera no tiene ninguna capacidad especial. La segunda lo que te permite es ahorrarte uno de los costes de los hexágonos de desierto. Te daría este token y puedes canjearlo en el momento en el que tú quieras. La tercera te da la loseta de Tasmania y se coloca en una de estas dos localizaciones, teniendo en cuenta las leyes de colocación de losetas. La tercera, de Gantz, te permite te da este token y te da un ahorro de 100 en un tren especial, que luego explicaremos. La quinta te da una acción de las Queensland Government y cierra en la 5. Y el 6 lo que te da es el certificado de presidente de la North Australian Rail. En la Star Round, el jugador que empieza jugando es aquel que tiene el Priority Deal. Lo primero que se hace es vender acciones y se bajaría uno y da igual las acciones que tú vendas, solo se baja uno. Luego pasarías a comprar y comprarías por el valor par, si está marcado, por ejemplo en este caso está marcado, o por el valor de mercado si la acción está en el bank pool. Si todavía está sin fundar, la empresa se fundaría al 60% de las acciones. En el momento en el que se compra el certificado de presidente, lo que se hace es marcarlo aquí con el valor de par y se pagaría el doble de ese valor. Una empresa que funciona un pelín diferente es la Commonwealth, ¿vale? Esta empresa solo empieza a funcionar en las rondas de operaciones cuando Adelaida y Sydney tienen una conexión, da igual que estén bloqueadas. Cuando están conectadas por vías, en ese momento, y si el 60% de los certificados están vendidos, en ese momento empieza a funcionar. Esta compañía colocaría estación en Sydney y en Adelaida. Si pudiese. Si están bloqueados, entonces el jugador escogería en qué otra ciudad se coloca. Vamos con la fase de operaciones. Lo primero de todo, las compañías privadas reparten dividendos, así como el Banco de Inglaterra. La segunda parte sería que la colocación de las losetas. En la fase amarilla, es decir, solo en la colocación de amarillas, colocaríamos una loseta amarilla. A partir de la fase verde, podríamos mejorar lo que es la loseta o colocar dos losetas amarillas. Después de la colocación de las tiles, colocaríamos estación como cualquier 18XX. Lo siguiente, correr los trenes. Vamos a explicar los tipos de trenes que hay. Hay el tren 2, el tren 2 no, los trenes con número normal, los trenes con número normal con plus y después este de aquí, que es un tren especial. Trenes normales, simplemente contabilizamos las rutas de ciudad
a ciudad, por ejemplo, de aquí a aquí. Pueblos y puertos pequeños, como por ejemplo estos que tenemos aquí y aquí, esos puertos y pueblos contarían dentro de la suma, pero no contabilizarían con el número de tren. Por ejemplo, vamos a coger este ejemplo de aquí. Sería un tren 2, haríamos 1 y 2, pero sumaríamos esta ciudad, este pueblo y este pueblo. Los puertos grandes, como en este caso de aquí, contabilizan como ciudad. Significa que esto sería una ciudad e iría a otra ciudad para contabilizar un tren 2. En el mapa tenemos unas zonas sombreadas que lo que nos indican es simplemente un cambio de vía. Cuando nosotros colocamos una loseta, pondríamos este indicador de aquí, que indicaría que aquí hay un cambio de vía y contabiliza como si fuera una estación. Por ejemplo, si yo tengo un tren 2, pues iríamos desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa con los trenes 2 Plus? Los trenes 2 Plus es que este Plus te contabiliza como un cambio de vía o una estación que tendríamos aquí. Por ejemplo, un tren 2 haría de aquí a aquí, un tren 2 Plus haría de aquí, aquí y aquí. Estas serían 30, pero este cambio de vía nos contabiliza como 0 y este nos contabilizaría como 40. El 2E es un caso especial. Es un tren que nosotros podríamos meter a nuestra compañía y no contabilizaría como tren para el número de trenes que tenemos en esta compañía. Pero ojo, no podemos tener solo trenes 2E. Estos trenes contabilizan desde Alice Spring hasta una estación que pertenezca a tu ruta y contabilizas la que tú consideres. Por ejemplo, contabilizaríamos el valor de Alice Spring y yo en este caso, que hay ruta, podría contabilizar esta de aquí, que es mucho más valiosa que esta. Significa que 1 y 2. Tenemos las ciudades que acá, que serían esta de aquí, esta y esta de aquí. Son las ciudades más importantes de Australia. Si unimos estas ciudades con nuestras rutas de trenes, estas nos proporcionan unos bonus. 2 ciudades que acá nos proporcionarían un bonus de 50, 3, 100, 4, 150 y si unimos todas serían hasta 200 libras. El Banco de Inglaterra es una de las cosas más particulares que tiene este 1848. Lo primero que veis aquí son las acciones. Y eso es porque en la fase de mercado los jugadores pueden comprar acciones del Banco de Inglaterra. Contarían para el límite total y su coste sería en principio 70 y luego pasarían a costar 80, 90 según los jugadores vayan pidiendo créditos. En la fase de operaciones el Banco de Inglaterra repartiría dividendos. En la fase amarilla repartiría 0, en la verde repartiría 100, en la marrón 200 y en la gris 300. Eso más el precio de las compañías que han sido intervenidas. Luego explicaremos la intervención, pero básicamente es si una compañía ha sido intervenida, el coste de la ciudad en la que se encuentre, de la loseta en la que se encuentre esa estación intervenida, contaría también para la hora de repartir dividendos. En la fase de operaciones, las compañías públicas pueden pedir un crédito, ¿vale? El crédito es de 100, que se cogería de este pool que está aquí, que va aparte del Banco General. El límite de créditos totales es de 5, ¿vale? Una vez una empresa pide un crédito, esta bajaría 2 niveles de su valoración, teniendo en cuenta que puede caer en recesión, lo que se llama o cierre de compañía. El rescate de emergencia ocurre cuando una compañía se queda sin trenes. En ese momento tendría que comprar un tren. Si no tiene dinero, tendría que coger acciones. Y cogería acciones y bajaría hacia la izquierda con la primera 2 y luego con las siguientes hasta 3. ¿Vale? En ese momento podría entrar en recesión. Una empresa entra en recesión cuando alcanza el extremo izquierdo del tablero de mercado. En ese momento la empresa pagaría compensación a cada accionista, de acuerdo al número de acciones por el precio par, el que viene marcado en esta zona. El presidente no recibiría nada. Si la empresa no puede pagar, el director asumiría el coste. Y si no puede, vendería acciones y pediría un préstamo al Banco General.
que iría devolviendo cuando pudiese. Luego se modificaría el límite de acciones, es decir, si jugamos a 3 jugadores, el límite de acciones sería 14. Entonces esto subiría y pasaría a 12. Y el presidente que ha cerrado esa compañía tendría una menos, es decir, el presidente que ha cerrado, en este caso, la empresa morada, pasaría a tener un límite de acciones de 11. El juego termina cuando el Banco General quiebra, es decir, se queda sin dinero, cuando una de las empresas llega a su valor de acciones de 450, cuando se cierra la quinta empresa o cuando el Banco de Inglaterra dé 16 créditos. En ese momento se terminan todo el set de Operación Rounds, incluido también si estamos en la fase de mercado.